Muy bien, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de su podcast En tu orilla. El día de hoy estoy muy contento, estoy grabando una edición remota. Como pueden ver, no estoy en mi estudio, pero del otro lado de la llamada tengo a Matías Loizaga. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Artemio, muchas gracias por la convocatoria. Un placer estar acá. No, hombre, un placer tenerte en este espacio. Estoy seguro que muchas de las personas que ya te conocen les va a gustar la ondada en tu perfil y también va a ser una grata sorpresa para todos los que no se han encontrado con tu persona, que justo es un poco ahí por donde me gustaría empezar, Matías, preguntándote cómo luce un día a día en tu vida, qué es lo que haces, tal vez así podemos ir desmenuzando las compañías en las que estás involucrado y de qué se trata tu vida. Dale, estuve escuchando igual primero una breve intro, estuve escuchando un par de los episodios, me encantó, escuché los últimos, así que difícil estar a la altura de tus últimos invitados, pero le haré el intento. A ver, te voy a contar mis días actuales, ¿no? Porque fue variando, depende los proyectos y los años. Soy padre de dos hijos. Viajo mucho por el trabajo, con lo cual cuando estoy en la Argentina, vivo en Buenos Aires, pero bueno, me la paso, dependiendo del proyecto, por ahí me toca estar un tiempo largo afuera o no. Cuando estoy en Buenos Aires, intento todos los días por la mañana llevar a mis niños al colegio. Eh, Así que arranco mis mañanas temprano, llevándolos al colegio y estando un poco de tiempo con ellos. Luego vuelvo a mi casa y, o sea, si tu pregunta era esa, ¿no? La cotidianidad, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, cuéntame. Volviendo del colegio, que por suerte vivimos cerca, así que me toca manejar un poquito, nada, 15, 20 minutos. Vuelvo a casa, tengo un rito hace ya varios años, por suerte, que me han inculcado la meditación, con lo cual vuelvo a mi casa ya después de vivir un poco en el tráfico, que en Buenos Aires últimamente se está volviendo una tortura, no tanto como en México, pero sí una pequeña tortura. Trato de encontrar un pequeño tiempo de tranquilidad y de meditación, cortito, 20 minutos, pero ya desde la pandemia que arrastro esta disciplina que la verdad que me ha salvado y me encuentro con mucho más orden y más tranquilidad, así que le dedico un poco de tiempo a meditación, luego hago un poco de deporte y luego sí que encaro ya el día, ya sea en la oficina, vengo a la oficina de Pop Art. En mi oficina combino tanto lo que hago en Pop Art con lo que hago con Enigma, que son las dos empresas Ok. que trabajo y que lidero. Eh, y nada, y pues es el día a día y en general suelo terminar tarde, trato igual de terminar no muy tarde, más o menos entre las 6 y 7 de la tarde, ya corto y trato de no contestar ni mensajes de trabajo, aunque suele ser complicado desconectar, pero hago el intento de volver a casa y estar de vuelta presente en la familia. Eh, y bueno, nada, tratando de tener un sueño ordenado que se ha vuelto complicado, pero de vuelta, con la profesión que tenemos, que trabajamos mucho de noche quizás o muchos no shows, cuando no hay shows trato de llevar una vida un poco más disciplinada. Oye, Matías, y por seguir dándole contexto a la gente que esté escuchando esto, me encantaría que nos contaras qué es lo que hacen en Pop Art y qué es lo que hacen en Enigma. Y también yo creo que es importante la magnitud de Pop Art, porque según yo hacen un montón de cosas al año ustedes. Sí. Bueno, Popart es una de las empresas líderes que nació de Argentina, se expandió un poco a todo Hispanoamérica, pero seguimos siendo argentinos. Es una empresa familiar formada por Roberto Costa allá en el 98, 99. Muy rápidamente fuimos como los líderes en cuanto a la organización de festivales. Aquí los pioneros, antes no había lo que hoy existe, que es el fenómeno de estos festivales, que sé que en México tienen 3 o 4 por año gigantes. En Argentina no había, prácticamente no había ninguno. Nosotros fuimos los primeros con el Quilmes Rock, que es también hoy un poco lo que también más hago. El Quilmes era el festival más grande argentino, que colaboraba con otros festivales, pero era sin dudas el más grande quizás de lo que es el Cono Sur. Luego en Pop Art, desde el Quilmes y desde los festivales, nos transformamos en la promotora más grande de aquí, terminamos haciendo casi todos los shows
durante, te diría, los primeros 10 años de los 2000, hasta el 2010, 2012, éramos como los líderes totales. Llegamos a hacer quizás 3 o 4 festivales al año, contando el Quilmes, otro que se llamaba Personal Fest, es una marca que hace celulares muy grande, el Pepsi Music, que era otro festival muy grande. Luego promovíamos los shows en estadios gigantes. Luego en el 2012 tuvimos un pequeño quiebre en el que sentimos que ya llegábamos a un límite y siendo Argentina un país muy complejo en cuanto a su economía y el riesgo que uno asume cuando hace espectáculos muy grande, te tocan devaluaciones de moneda muy, muy grandes que te pueden, digamos, quebrar en el mal sentido bueno, ganar mucho dinero, pero como que invertías mucho y había mucho riesgo para poco retorno. Decidimos enfocarnos y dedicar tiempo a artistas con los que trabajábamos. Nosotros, aparte de ser promotores de grandes shows, somos managers de artistas. Tenemos una discográfica propia, manejamos, por ejemplo, los discos de Babasónicos, los Auténticos Decadentes. Digo, nombro bandas que quizás en México o en Centroamérica son más conocidas. Aquí en Argentina manejamos muchas más, pero bueno, las más exitosas han sido esas. Y en cuanto a management, llevamos el management hace ya muchos años de Soda Stereo, incluso desde la última época de Gustavo Vivo. Llevamos su carrera, pensamos su estrategia, lo que podemos hacer, no hacer, etc. Con lo cual, en ese año que te comentaba, del 2012, decidimos enfocar energías en nuestros contenidos, en lo de nuestros artistas. Siempre nos vimos, somos socios de los artistas, no somos dueños ni mucho menos, son ellos. Pero bueno, le dedicamos mucho tiempo a crear conceptos nuevos. Creamos una obra con el Cirque du Soleil y Soda Stereo, que se llamó Séptimo Día, que hizo una gira por toda América del Sur, incluso llegó a Estados Unidos y volvió. Fue la gira más exitosa del Circo del Sol, como le dicen en Centroamérica, o Cirque du Soleil, ¿sí? Y bueno, nada, eso nos llevó a quizás hacer otro tipo de espectáculos. Creamos estos shows especiales, hicimos un show con Soda Stereo, hicimos un show de Messi que se estrenó justo antes de la pandemia en Barcelona, que eso también fue una idea y una creación nuestra. Y nunca igual dejamos de hacer festivales. Aquí en Argentina, aparte del Quilmes que te mencioné ya un par de veces, y de los Pepsi, tomamos la franquicia, por ejemplo, del Sonar, que es un festival de Barcelona, que lo hicimos en Argentina muchos años. Y bueno, desde el año pasado que tenemos el Primavera Sound, que es también el festival de Barcelona, que se hace en distintas partes del mundo y aquí en Argentina lo hacemos nosotros. Y bueno, y al margen de eso, hacemos shows de nuestros artistas y de otros artistas internacionales. Eso es un poco pop art. Es muchísima la escala de las cosas que tienen. Justo fue de las cosas que me sorprendió al indagar un poco más alrededor de tu perfil, de todo lo que hacía Pop Art. Y me parece importante que justo la audiencia, particularmente aquellos que apenas están entrando en la industria, pues que luego vayan identificando estos big players como son ustedes. Y Matías, por otro lado, Enigma tiene una visión más hacia el futuro, se basa en todo este paradigma de la Web3. Cuéntanos ahí qué es lo que hacen, de qué se encargan. Bueno, primero, Enigma nace, es como una evolución orgánica también de lo que hacemos. Es bastante ambicioso. La idea de Enigma nace en la pandemia. La pandemia, como sabes, para lo que es nuestra industria fue un parate obligado. Por un lado, bueno, fue dramático porque teníamos una incertidumbre de qué iba a pasar, por supuesto. En lo personal fue gratificante porque fue un momento de pausa. Veníamos de muchos años de mucho trote, como decimos aquí. Yo venía de estar viviendo en Barcelona por lanzar Messi y justo en la pandemia también me tocó venderle lo de Messi a Arabia Saudita. Entonces me pasé la pandemia viajando, a pesar que nadie podía viajar, yo viajaba sin parar. Y también fue un momento por suerte, mucho estudio, por lo menos en lo personal, de parar un poco y de ver. Entre viaje y viaje tuve esta oportunidad de explorar a fondo la tecnología Web3, el blockchain. Ya lo conocía, siempre me apasionó la tecnología y cómo la tecnología iba cambiando el paradigma, ¿no?
ya nos había pasado, o por lo menos lo había vivido en los 2000 con el cambio de formato del CD, de la música vendida, por así decirlo, a la música alquilada o gratuita, ¿no? De pasar de vender vinilos o CDs a de repente bueno, viste que hubo un momento de incertidumbre que era todo LimeWire, el peer-to-peer o digamos, la piratería, ¿no? Tomó el control. A mí me fascinó ese momento, o sea, y ahí tuve como un primer momento de hacer un startup distinto de lo que venía haciendo, que fue relacionar, digamos, las redes sociales o el streaming con la música. Bueno, fue el momento de digitalización absoluta de la música, ¿no? Y la música pasó a ser un poco algo aparentemente gratuito, aunque en realidad no lo fue nunca. Pero bueno, fue como el primer momento de decir, uy, pará, acá estamos ante un cambio de formato y un cambio de paradigma. Y creo que en el blockchain se dio un nuevo momento de ese momento de pausa, de decir, ok, de vuelta, hay otra oportunidad para que los generadores de contenido, los artistas, las productoras, los sellos, puedan volver a tener una oportunidad de volver a cuestionarse, de volver a cuestionar nuestra industria, volver a encontrarle otra vuelta de tuerca, acercar a los fans, a sus artistas. Eso es un poco lo que atraviesa un poco los emprendimientos que hacemos en tecnología. En el blockchain lo vi patente muy claramente con los famosos NFTs, que ni más ni menos son los smart contracts, ¿no? Una forma de tecnológicamente acercar al artista o a su obra con el fan. Bueno, es un poco complejo de llevarlo, pero sí que vimos una oportunidad enorme. También nos dimos cuenta que iba a ser muy complejo que el público masivo lo abrace rápido. Entonces fundamos una empresa que se dedicó un gran parte de ese tiempo a explorar distintas formas nuevas de acercar contenido a fans. La fundamos tres empresas, Popart por un lado, Daleplay por otra parte. Daleplay es un jugador muy importante hoy en día en Argentina, es Fede Lauría es el manager de Duki, de Bizarrap, de Nicki Nicole, etc. O sea, uno de los players así más fuertes hoy quizás en el continente. Y la familia Migoya, Martín Migoya es uno de los fundadores de Globant. Globant es una empresa argentina, hoy unicornio, de desarrollo de tecnología enorme, que tuvimos esa oportunidad de un playground, ¿no? un sandbox de pensar nuevas soluciones a problemas que nos traían los artistas con los que trabajamos. Entonces, Bizarrap quería hacer un álbum de figuritas. En los distintos países se llaman de otra manera. En Argentina se llama álbum de figuritas. En México no me acuerdo cómo se llama, pero son ni más ni menos que los trading cards o las cartas, ¿no? Vale. Entonces, el Visa quería hacer ese experimento con Soda Stereo, que estábamos justo haciendo el final de la gira, gracias totales. Queríamos explorar una venta como de credenciales, que a su vez eran NFTs únicos, que te permitían conocer a Soda. Luego teníamos esta fantasía que la seguimos teniendo de que la música está subvalorada, la venta del formato música grabada. Entonces ideamos una herramienta de venta de música en multitracks. O sea, probamos muchas cosas entre el 2021 y el 2022, al mismo tiempo que explotaba para bien y para mal el mundo de NFTs. Y al fin y al cabo siempre nos quedó la certeza de que en lo que es venta de experiencias y venta de ticketing había que resolver muchos problemas. Entonces, iteramos rápidamente a concentrarnos en eso, a resolver el problema del ticketing, que es un problema grave, especialmente en Argentina. Primero porque no hay modernidad, no hubo inversión en innovación en tecnología cuando había crecido un montón el e-commerce y plataformas como Mercado Libre, Mercado Pago, en fin, digamos, la pandemia también aceleró ese crecimiento de venta digital y sin embargo en el ticketing no había llegado esa modernidad. Segundo, que había un problema grave, lo sigue habiendo, en la reventa ilegal. Y tercero, en un fenómeno que aquí en Argentina es muy usual, que es, tú tienes que darle una oportunidad a la gente de que se arrepienta de comprar entradas. Lo que pasa es que mucha gente utiliza ese botón de arrepentimiento que se llama para estafar de alguna forma. Suena feo decirlo así, pero es así.
al promotor de shows. Entonces apretan el botón de arrepentimiento estando dentro del espectáculo. Y con la tecnología que existía hasta ese entonces, era difícil de probar, ¿no? Mirá, estas personas, o sea, llegó índices altísimos eso, al 10% de gente que estaba dentro del recinto y apretaba el botón y pedía la devolución de su dinero, sí, un montón. Entonces, con Enigma resolvimos ese problema mediante, digamos, algo tan simple como los códigos QR dinámicos, donde la entrada es un código QR dinámico. Ya la estafa pasó a cero, la concurrencia de fraude pasó a cero. Y a su vez estamos brindando una herramienta transparente de reventa en donde se benefician no solo digamos, los promotores del show, sino también el artista y el fan. Entonces puede revender la entrada realmente el que por ahí no puede ir y no el que compra por especulación, ¿no? Entonces, para cerrar, Enigma es eso y una empresa de tecnología dedicada a esto, al entretenimiento y especialmente a los eventos masivos, pero a su vez una herramienta de monetización para vender multitracks, remeras o chamarras o trading cards. Hoy tenemos más de 1 millón de tickets vendidos y un montón de eventos hechos donde te vendo no solo la entrada, sino que una forma más fácil de comprarte la comida y la bebida sin hacer una cola. Todo porque usamos tanto blockchain como herramientas muy fáciles como Mercado Pago o QRs. Quería preguntarte, esta plataforma de venta, llamémosle, corre sobre una blockchain. ¿Sobre qué blockchain está construida? Construimos sobre Ethereum primero para lo que eran las obras de arte al principio que vendíamos caras, etc. Ethereum es muy caro para lo que es el gas fee, ¿no? Entonces nos movimos a Polygon, que es un Layer 2 de Ethereum. Igual no todo lo que hacemos se vende, de hecho, al revés. Al principio era todo blockchain y ahora es, no sé, un 70% on-chain, digamos, y un 30% blockchain. Y tampoco antes nos esforzábamos en explicarte y contártelo. Ahora muchas de las cosas que suceden son en blockchain, pero ni te enteras, el consumidor no se entera. Y si él está interesado y quiere, puede hacerle un withdraw, puede llevarse el token, digamos, el NFT o lo que haya comprado a su wallet, y si no quiere, no. Y digamos, es indistinto si es on-chain o blockchain, sí. Yo creo que ese es el mejor uso para todo lo que se queda en la cadena o en la blockchain. O más bien, yo creo que ese es el mejor tipo de experiencia para el usuario, donde tú ni siquiera te das cuenta que estás interactuando con una blockchain. Yo creo que una de las grandes lecciones como de este ciclo que tuvimos fue que realmente al grosso de la gente no le interesa como la seguridad que provee un mecanismo como este, ¿no? Pero siempre siento que es igual que los problemas legales en la industria musical, ¿no? Muchas cosas no importan hasta que importan. No importa que tú no registres tus canciones hasta que alguien hasta que alguien las quiere explotar, ¿no? Sí, nos costó 1 año y pico y mucha plata entenderlo, pero sí das en el clavo. Y bueno, también fue parte del proceso, ¿no? Del hype y de la burbuja de, todo va a ser blockchain, de repente el blockchain explota y la gente ya es mala palabra y de repente decís, bueno, pará, hay un montón de usos buenos. También es cierto que fue una tecnología muy nueva, entonces las herramientas que existen de lo que es onboarding no son tan fáciles de usar. Entonces le dedicas mucho tiempo a esa explicación y luego es muy complicado que la gente se convenza y no quiere perder el tiempo. Pero yo confío que cada vez va a ser más rápido. De hecho, está sucediendo de esa forma. Cada vez son más las plataformas de pago que aceptan cripto, cada vez es más usual y para mí es un camino de no retorno y nada, y es por suerte, ¿no? Porque digo, confío que la descentralización es saludable. Me parece que es lo más punk y lo más DIY que pueda haber y está bien que así suceda. Y le vuelve de vuelta, como decíamos, le devuelve el control al artista y nada, y está bien que así sea, ¿no? Que es un poco lo que nosotros siempre intentamos hacer. Volviendo un poco a esto de Pop Art y Enigma, Pop Art es una empresa de do it yourself, ¿no? De apoyar a bandas y de que abrazamos la independencia, que es algo que por ahí en los 90 era muy valorado. Después, como que hoy en un mundo de multinacionales y consumo masivo dejó de ser importante, pero para nosotros es importante. Y nos autopercibimos independientes y así lo somos. Y bueno, nada, de hecho,
nadie controla Pop Art, nosotros, y así es también como trasladamos eso a la relación con nuestros artistas, a los cuales son socios, deciden su carrera. Digamos, hay casos en los cuales tienen control absoluto sobre su obra y nosotros simplemente estamos para facilitar y ayudarlo, ¿no? Nada más que eso ni nada menos que eso. Matías, y hablando un poco del landscape actual que vive la industria musical, me encantaría saber tu take, así de abierta la pregunta, ¿cómo ves todo? Porque por lo menos personalmente siento que venimos de un rush, que fue el rush post-pandémico, ¿no? Todo el mundo estaba emocionado por salir, por ver a sus artistas favoritos, vaya, incluso platicando con gente que organiza festivales, me confirman, ¿no? Los últimos 2 años fue relativamente fácil la labor de venta y ahora para todo lo que es el próximo año, 2025, estamos viendo más resistencia, ¿no? Tenemos que ser más agresivos con el marketing, tenemos que recurrir más a nuestras comunidades. Ustedes un poco cómo lo están viviendo y tú, ¿qué es lo que reflexionas al día de hoy, Matías? Bueno, coincido con tu mirada. Sí, después de la pandemia fue como un momento de euforia y de venta rápida de cosas semi-masivas. Se vendían muy rápido, era muy fácil vender, por así decirlo. Tenías como una pequeña ventaja. Eso ahora se acabó claramente, ahora volvimos un poco a situación prepandemia. Sin embargo, hay un diferencial para mí con lo que fue la prepandemia, que es todavía las cosas que valen mucho la pena se venden mejor que antes, ¿no? Es cierto que no todo es súper exitoso, pero sí que si tienes algo que es razonablemente exitoso, es un poco más exitoso de lo que era antes. Y también es cierto que por ahí los eventos no tan apreciados son más difíciles de vender, tienes que esforzarte más, la gente estudia mucho más, especialmente en Argentina, donde vivimos ¿viste? Caos económico y donde, por ejemplo, ahora Argentina se ha vuelto muy caro. De hecho, Argentina hoy debe estar más caro que México, seguro. Está casi a precios de Europa, sí. Llenar un chango de supermercado hoy aquí en Argentina vale igual de caro que España o que Estados Unidos. Acabo de volver de... Total, sí, sí, total. Es así, ¿eh? La nafta se ha vuelto carísima. Bueno, también era algo necesario que ocurra, lamentablemente. Estábamos viviendo en una irrealidad subvencionada, pero bueno, es quizás para otra charla, pero sí que eso traduce en que, los espectáculos se volvieron más caros. También por suerte, porque antes las entradas quizás era muy difícil hacer shows antes porque vivías en un dólar que era irreal en Argentina, ¿vale? Tenías acceso a un dólar que era realmente inaudito y por otra parte era muy difícil acceder a comprar ese dólar. Entonces tenías dos tipos de dólares y era muy complicado hacer negocios con artistas de afuera. Ese es el contexto argentino. Entonces Argentina ahora se ha transparentado de alguna forma. No existe más esa dualidad de $2, hay uno solo. También se ha encarecido. Y también se ha vuelto quizás un bien de lujo el ir a shows. Entonces hoy es más complicado y tienes que estar muy atento al precio de la entrada y ser muy, muy cauto, muy estratégico en los valores de las entradas, en cuánto pones un boleto, cuando sales a la venta, cuándo le subes el precio. El consumidor está muy atento a eso, al bolsillo. Entonces un ticket caro es muy difícil de vender. Y bueno, el ticket barato es un poco más fácil, pero también te tiras el show para abajo. Y volviendo un poco a tu pregunta, creo que estamos viendo un proceso de consolidación también de mercado, viste, con la venida fuerte en lo que es Live Nation en todo el territorio, cosa que hace unos años no era así. Hay claramente como dos bandos, lo que es Live Nation y los que no somos Live Nation. Entonces se ha vuelto un poco más, si se quiere, dual o grieta, ¿no? Los shows que no son o que son. También hay muchos artistas que prefieren no trabajar con Live Nation, con lo cual hay espacio para los que no lo somos, pero sí que se ha vuelto un poco más complejo esto de promover shows internacionales. Y esto es debido a las luego exclusividades que ceden un montón de artistas a Live Nation, ¿cierto? Correcto. Correcto, es así. También promotores acá en México pues lidian con ese problema, ¿no? Es como es que todo el mercado se lo queda en Live Nation con Ocesa
y un poco nosotros la labor que nos queda es como ser creativos respecto a estos talentos, ¿no? Pero de igual forma, pues como mencionas, ¿no? La cosa tiene que seguir. Oye, Matías, y indagando en tu experiencia y en las lecciones que te has llevado en este camino en Pop Art, vi ahí en tu LinkedIn que eran ya más de 100 shows de talla internacional los que has promovido y producido. Sí, no le doy mucha bola al LinkedIn, la verdad, debería ponerle un poco más. No, bueno, en Pop Art sí llegamos a hacer, nosotros tenemos un venue propio aquí que se llama La Trastienda. En un año, no sé, entre los 2012 y 2015 hacíamos promedio 200 shows por año, contando también muchos shows internacionales. Es decir, eh, con lo cual, o sea, pero sí, como promover, sí, muchos más que 100 seguro. Ya llevo 20 años en la industria, con lo cual el promedio es altísimo. Hemos tenido años y años, ¿no? Ahora hemos vuelto, sí, a concentrarnos a hacer de vuelta shows. ¿Cuáles dirías que son las lecciones, las tres lecciones más grandes que te has llevado de promover y producir estos conciertos? Primero es, la primera gran reflexión que siempre digo, que me repito a mí mismo, es que le dedica, por lo menos en lo que es pop art, nosotros tratamos de que todo siempre funcione bien, ¿no? Le ponemos mucho cuidado a cada detalle. Y la verdad es que llegas a un punto en cual, sí, hablando ahora de la cantidad, puedes hacer 200, un montón de shows, pero si no los haces bien, es preferible hacer menos y mejor. Entonces, yo por lo menos le ponía mucho foco y amor a hacer un show, por decirte un ejemplo, de Animal Collective o de, no sé, James Blake, a de repente hacer un estadio gigante de Shakira o en fin, y obviamente que no te reditúa lo mismo uno que otro. Entonces, una de las lecciones que quizás tuve es, bueno, por ahí tienes que hacer menos, pero mejor y no tanta cantidad y quizás no rendir al máximo en cada uno y que tampoco rinde tanto el negocio, ¿no? Luego hay que prestar mucha atención a lo que es hype, de lo que es realmente algo que vale la pena y tiene sentido promover. Argentina no está en el circuito como México, que México quizás está ahora a menos de nada, o pocas horas de Miami o de California o de Texas, con lo cual, digamos, el riesgo que tiene un artista en ir es, nada, horas puede hacer un back-to-back en lo que es un show en Ciudad de México con uno en Austin o Houston. En Argentina se tienen que tomar un avión, que pierden seguro que un día o dos, con lo cual tiene que valer mucho la pena hacer un show internacional en Argentina para poder hacerlo seriamente. Hay una percepción como que nuestro negocio es muy fácil de hacer y no es así ni mucho menos, es muy complicado. Quizás es fácil mandar un email y que te conteste un booking agent, ¿no? Que están desesperados por la oferta más grande, pero sí que es bien difícil hacer el show que sea exitoso, repetirlo y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Con lo cual es de vuelta, la lección primera es quizás hacer menos, pero que sean mejor y que sean más. Y bueno, que le dedicas quizás el mismo tiempo a ser uno gigante y que por ahí no te trae tantas satisfacciones que uno mediano o una arena que por ahí te reditúa más, musicalmente te atrae más y por ahí trae algo al mercado más interesante que repetir un show que viene un montón de veces. Eh, Esas son, creo que, dos lecciones importantes. Y la tercera lección, muy, muy importante, por lo menos para mi vida, es que la vida sigue al margen de la cantidad de shows que hagas o de los shows internacionales, porque cuando haces shows internacionales, la variable del clima, la variable de la cancelación de vuelos, la variable de pandemia, de enfermedad, etcétera, que son variables inmanejables, quizás te afectan mucho en el estrés y en tu vida, ¿no? Y al fin y al cabo es nada, son cosas que pueden pasar. Y hay que tratar de abstraerse y decir, ok, esto es negocio, no me afecta en la vida, aunque te afecta, te pone de mal humor, pero que siga adelante, ¿no? No sé si es una de las lecciones que esperabas escuchar, pero por lo menos a mí me marca siempre de, ok, no es tan grave que haya una tormenta y que se tenga que suspender el show. Son cosas que pasan. Ya se podrá hacer en otro momento. No, y creo que son tantos los problemas. Yo veo el organizar eventos particularmente, todo este tema de la promotoría y promoción de shows,
como una máquina de problemas que te los va a lanzar todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre hay algo y es natural del tipo de actividad porque pues un montón de gente se está tratando de poner de acuerdo, todos los elementos que hay que considerar que naturalmente, justo, va a haber problemas o va a haber malos entendidos o va a haber cosas que no se entendieron. Y sucede esto de que, pues justo nos obliga a tener un montón de organización para hacer un buen concierto, a tener las cosas claras, y se vuelve bien fundamental saber dejar ir, ¿no? Particularmente lo que no está en tu control. No sé si recuerdas la película, bueno, Pulp Fiction, que tiene el Wolf en un momento dado, que es Harvey Keitel, que entra a resolver el incidente del niño que le explotó la escopeta y tiene que calmar y decir, bueno, tú ve, hace esto. Bueno, me siento muchas veces que nuestro trabajo, cuando sos promotor y el líder de un festival o un show, sos el Wolf, ¿no? Tienes que escuchar con calma y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución más inmediata? ¿Cuál es el menor daño posible para esto? Okay. Eso es un poco nuestra tarea, ¿no? Me encanta, y eso es bien importante, porque justo muchas veces cuando vas empezando en esto, crees que cuando hay un problema lo que tienes que hacer es agitado tener que correr y resolverlo, ¿no? Y a pesar de que sí la agilidad es muy importante, cuando se incendia una casa, a quien le quieres hacer caso es a la persona que se mantiene cuerda y puede pensar en ese momento con la cabeza fría en vez de a quien está corriendo y diciendo todos salgan por aquí. Total, es así, es así. Sí. Matías, justo ahorita mencionaste dos cosas que llamaron mi atención y que creo que son muy propias de alguien que es genuinamente un melómano, ¿no? Que es el que muchas veces va a haber shows que tal vez en el Excel prometen muchos más ingresos o son una apuesta con mucho menos riesgo, ¿no? Como cuando tienes este show que sabes que viene año con año y que se agota, pero que también hay veces que haces las cosas más tiradas porque alimentan, no sé si bien decir el alma, o tienen un valor cultural como mucho más significativo para uno, ¿no? Que es como esta idea de, bueno, no voy a hacer una arena, pero voy a hacer justo un talento más raro como James Blake o como Animal Collective, que ahorita los mencionabas. ¿Tú qué consideras, Matías, que es esencial para crear una experiencia que trasciende cuando hablamos de un evento musical, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que hacen que una noche sea memorable? Me considero totalmente un melómano y soy muy cuidadoso o sea, voy a intentar hacer todo lo posible para que si Radiohead está de gira, traerlo yo. Primero porque me considero, o sea, o si no lo hago, quien lo está haciendo lo voy a ayudar para que le vaya bien. Es fundamental y muy importante que el show de Radiohead o de alguien de ese estilo de artistas que marcan y que tocan almas salga bien. Entonces, si vas a traer un Radiohead o vas a traer no sé, un James Blake o alguien que es importante y que está marcando algo distinto, si se quiere, en esta industria o en la música en vivo, primero es la elección del recinto. Tiene que ser un recinto que sea acorde a lo que es el show que está trayendo. Y no solamente económicamente, ¿no? O sea, eh, intentar, en fin, si es un show muy complejo, que sea en una arena para que esté techado y no sea el aire libre, no sea caótico. En fin, no ahorrar en gastos de sonido o de luces o la puesta que haya, no claudicar en eso, fundamental. Que muchas veces también, por lo que es la economía argentina, uno termina claudicando y bueno, no, acá es fundamental eso. También está en la elección que uno hace de los artistas, ¿no? Yo a veces elijo no trabajar con ciertos artistas por más que sea una gira que veas que, uy, va a ser excelente, pero no, mira, ya tuvimos muchas experiencias con este artista que pasó esto o aquello y nosotros preferimos no hacerlo. No podemos dar ese lujo. Porque hemos tenido malas experiencias, porque sabemos que por ahí te llega un extremo que al fin y al cabo es dañino para el show, ¿no? Por ejemplo, un artista que te cobre 2 veces o 3 veces lo que realmente puede vender en entradas y que no pueda tener un patrocinio acorde, y va a ser muy difícil que sea exitoso el show y va a ser muy traumática toda la experiencia, porque vas a tener que vender, ¿no? Entonces preferimos no hacerlo, que lo haga otro.
Eh, y bueno, por suerte hay mucha competencia, por mala suerte, pero por otra parte suerte porque puede venir artista igual. Pero tú, claro, pero elegí no hacerlo. Y si lo haces, bueno, all in, ¿no? Que sea lo mejor posible y que funcione bien y que desde, no sé, las acreditaciones o el tema de los accesos, el orden, la prueba de sonido acorde, en fin, de vuelta, como decía yo, los proveedores, ¿no? El sonido, luces, etcétera, se acorde al show que estés haciendo, que es súper importante y no tan fácil de lograr en lugares como la Argentina. Yo muchas veces, y digo, esto es una reflexión que tuve muy joven, cuando apenas empezaba a organizar tocadas clandestinas, de talento emergente, pues apenas te vas como empapando de todo esto. Pero esto es algo que muchas veces todo se parte de justo esperar, de entregar muy bien la experiencia musical, ¿no? O sea, la gente quiere buen volumen, audio definido, y si hay una puesta en escena especial, pues poderla degustar. Y por otro lado también, baños limpios, ¿no? O sea, como si tú partes de estos dos principios, realmente estás moviendo la aguja. Es que das en el clavo, mira, Enigma de vuelta y volviendo a los dos mundos, Enigma también nace de esa necesidad de, bueno, de resolver este problema, ¿no? Acá era muy difícil tener servicios buenos de comida, bebida, el tema de la falta de infraestructura en Argentina parece, es un país que está en vías de desarrollo y así lo es, muy difícil que haya internet buena en los sitios grandes, entonces es un problema. Y una forma de resolverlo fue el QR, fue encontrar otra tecnología que era la tecnología de la entrada, ¿no? El QR, y a través del QR yo te vendo y por ahí te resuelvo un poco este tema de venderte la cerveza y que no tengas que hacer una cola de media hora, 40 minutos o perderte el show, ¿no? La puedes precomprar y nada, te facilité algo, no te cobré un extra por eso y nada, te pudiste comprar una bebida rápido y pudiste disfrutar del show. Para nosotros fue una enseñanza de decir, ok, pensemos en la infraestructura, pensemos no solo en el show, sino también en lo que rodea el espectáculo, la venta de comida, la venta de bebida, las colas, en fin, todo lo que va alrededor del show. Invertimos en eso para eso. Me encanta porque es solo tratar de que el cliente actual sea lo más feliz posible, ¿no? Incluso antes de cuestionarse en lo que sigue. Oye, Matías, me encantaría también, justo a lo largo de esta conversación, pues me has dejado ver tu knowledge alrededor de el mercado argentino, ¿no? Me hablas de muchas particularidades de que es que en Argentina es así, acá tenemos que considerar esto otro. Entonces me encantaría, si tú volvieras a empezar tu carrera hace 20 años, ¿no? Como bien mencionabas que empezaste a hacer estos shows, em, ¿qué particularidades del mercado argentino? Y digo, sé que las cosas han cambiado mucho, pero traigámoslo al presente. ¿Qué particularidades del mercado argentino le compartirías a este Matías, ¿no? Me encantaría que nos contaras, pues, cosas que tal vez para ustedes ya son obvias, pero para el resto de la gente que no opera allá, ¿qué nos puedes contar? ¿A qué se va contra qué se va a enfrentar uno? Bueno, primero que el argentino es más fanático en promedio que quizás otros públicos, ¿no? El fan argentino de los shows es muy efusivo para bien y para mal. Para bien porque los shows grita quizás un poquito más que en otros territorios, o por lo menos a nosotros los argentinos nos encanta pensar que eso es así. Yo no estoy tan seguro si efectivamente, objetivamente es así, pero casi todos los artistas que vienen te dicen que el público argentino es distinto y qué sé yo, qué sé cuánto. Y puede ser que sea un poco así. He tenido la chance de hacer shows en España y de ir a un montón de lugares y es cierto que aquí el público es especialmente efusivo, canta los solos de la guitarra de los temas, o sea, corea los solos. He tenido la chance de trabajar mucho con Blair, con Damon Albarn, y bueno, y seguir sus shows y ver que por ahí aquí en Argentina se le canta el coro a Song 2 y en otros lugares no. Pero esa es la parte positiva. La parte negativa es que también son los primeros en, como decimos en Argentina, putearte en redes sociales por cualquier detalle que exista o que no exista, o suposiciones o lo que fuere, es una queja y un griterío. Y
O sea, aunque la entrada sea X barata, es cara. Si es cara, es carísima. O sea, cualquier cosa es una excusa para insultarte, para agredir, para quejarse. En fin, es como muy comunicativo, es muy efusivo, muy fanático también de lucubrar teorías y cosas. Y en fin, es como muy particular. Argentina es un país muy politizado, y esa politización y esa grieta lo lleva a los extremos en todo, en la música, en la política, en la economía, en el fútbol. Es como que es un poco agotador también, para ser honesto. También es cierto que es apasionado, ¿no? Y tiene esa sangre italiana, que tenemos una gran inmigración italiana que nos hace ser muy pasionales. Para hablarte de infraestructura, si haces shows en Argentina, sos un valiente, impresionante, un bombero, porque estás atajando mil problemas que por ahí en cualquier otro país no lo estás atajando. Desde lo que te contaba del dólar hace un rato, que bueno, tiene que hacer malabares para conseguir dólares para pagarte un artista o pagar a tiempo, algo tan simple como haces un contrato, le tienes que girar un adelanto y de repente no, te prohíben girar, o que de repente no tienes los precios actualizados. No, como Argentina tiene una inflación galopante, o por lo menos la tenía, ahora está un poco más ordenada, es muy difícil hacer presupuestos. Entonces, no sé, yo hago el Primavera Sound, y pobre, mis socios catalanes, mis socios de Primavera no pueden entender como, che, pero ¿cuál va a ser el presupuesto? Y no, haces el presupuesto en dólares, porque en pesos no sabes cuánto va a ser el peso en 15 meses o 12 meses o 9 meses. Incluso no sabes, porque siempre vas a tener una cuota de pesos de gasto o gastos en moneda local. Y bueno, es muy difícil de prever. Perdona que te interrumpa, pero me encantaría saber a nivel operativo cómo resuelven esto. ¿Ustedes compran reservas de dólares con las que operan? Correcto, compras reserva de dólar. Siempre tienes una herramienta financiera para apalancarte en el dólar. Lo que pasa que en general son herramientas caras y es el dólar más caro. Y solía ser un gran negocio, o era eficiente apalancarte, o sea, apostar un dólar barato, ¿no? Pero bueno, siempre tenías una forma del Excel decir, ok, pero el dólar, pongamos el peor escenario, va a ser esto, 1.500 pesos o 1.200 pesos, y entonces haces tu budget, tu P&L o tu ejercicio de business plan en esos dólares y en esos supuestos. No, claro, pero suena cómico, pero a su vez era como que del otro lado no te entienden y tú dices, no, es así, y te dicen, no te creo. Bueno, es así. Entonces después leen el diario y se fijan, ok, Argentina tiene los niveles de inflación de cualquier país de África o de Venezuela, y ahí, ok, pobre, sin desmerecer a los amigos, a los hermanos venezolanos o los países africanos, pero bueno, Argentina fue así en los últimos 20 años. Hemos tenido periodos de estabilidad, y así todo, como te comento eso, te cuento también que Argentina es uno de los polos de atracción para shows internacionales más grandes del mundo. Casi todas las giras pasan por aquí. Quizás sin tanta asiduidad o sin tanto, digamos, no tantos shows como es en México, por supuesto, pero sí que los artistas que vienen a Sudamérica pasan por Buenos Aires. Ahora Brasil nos está ganando un poco más. Vienen más shows a Brasil, que Brasil es un monstruo. En el buen sentido lo digo, un monstruo de un país gigante, donde hoy sí tienen más shows que Argentina, pero en un momento dado era al revés. Argentina era la parada obligada, el anchor, como le decimos en la industria, y luego hacían las giras a Brasil o a Chile, ¿no? Así que nada, tiene esas dos caras argentinas. Matías, y en una perspectiva más de booker, de negociación, justo ustedes han comprado un montón de talento internacional y como bien dices, son una empresa que es familiar, ¿no? Completamente independiente, con un espíritu DIY. Acá me encantaría que nos compartieras, si yo hoy quiero comprar uno de estos grandes nombres, ¿no? Estoy por hacer una apuesta, soy un promotor con hambre y quiero hacer mi primera arena. Em, Cuéntame qué información necesito conocer, qué es lo que tengo que saber para abordar de mejor forma esta negociación con un manager americano o lo que sea. Qué buena pregunta. O inglés. A ver, bueno, el mercado norteamericano, como decía, se ha consolidado. Entonces hoy sería bien difícil quizás que consigas algo así. El mercado
viste que en el mundo del booking un poco las agencias se dividen, especialmente lo que es Sudamérica. México quizás entra siempre en el parquete de Estados Unidos, pero en lo que es Argentina y Sudamérica depende mucho el artista o te lo vende el booker de Estados Unidos o el booker de Inglaterra. Es un poco los dos mundos. Un poco, y es feo e injusto decirlo así, pero se ha repetido a lo largo de los años que quizás el booker europeo mira un poco más el detalle de qué shows has hecho o cómo lo has hecho. Entonces eso juega a tu favor, no tanto, y obvio que tu oferta, ¿no? O sea, como sabes, esto es un mercado de oferta y demanda libre, entonces no hay casi precios de artistas. Obviamente que sí, que artistas emergentes, nada, tienen más o menos, sabes lo que pueden valer por los tickets que pueden vender, ¿no? Pero cuando se trata de giras grandes o artistas más grandes de estadio, es más un tema de oferta y demanda y quién se arriesga más y piensa o es creativo en la oferta. Y ahí quizás tienes una oportunidad de ganarle a otro que quizás sería si no inaudito que le gane, ¿no? Porque conoces un poco más su track record como artista, porque has hecho antes su show, eh, bueno, porque quizás sabes que en Argentina nosotros hemos tenido grandes logros de haber tenido premoniciones o haber entendido que ciertos shows aquí podían cuajar mejor y que iban a rendir más de lo que quizás el mismo artista pensaba. Y es ahí donde hicimos apuestas grandes y nos han salido bien. Acaso, por ejemplo, cuando hicimos el show de Roger Waters que giraba con The Wall hace ya muchos años, en 2012. Bueno, era un show de arena, ¿no? Pero nosotros sabíamos que The Wall, viste que The Wall tenía la gira de Waters y había sido una película de Alan Parker. Y la película, casualmente en Argentina, fue un hit total. Se mantuvo en cartelera muchos años. Fue como un fenómeno cultural particular porque justo se dio en el momento de la dictadura argentina. Y no me preguntes por qué, pero sabíamos que aquí The Wall había pegado de otra forma en el consumidor de joven adulto que consume shows y bueno, era como el disco de Pink Floyd particular. Entonces tuvimos como ahí la intuición, Roberto especialmente, de apostar y pensar, para, este show va a ser muy importante y creemos que va a ser muchos estadios. Entonces apostamos mucho más que nuestros competidores a la hora de ofertar con una intuición, ¿eh? No había mucha métrica. Hoy tenés más herramientas para sacar esos cálculos y puedes preverlo. Pero ese entonces era más intuición que otra cosa y olfato. Y bueno, y pudimos, nada, fue un exitazo. También ese riesgo que asumimos nos hizo trabajar más en marketing y hacer más marketing guerrilla y otro tipo de enfoque al marketing tradicional de shows, lo que hizo que el show sea realmente un hito, ¿no? Y causó como un furor. Vendimos 9 estadios, donde en todo el mundo Waters hacía un estadio y medio, 2 estadios. Aquí fue un hit total. Bueno, un poco le pasó a Coldplay hace poco con su gira, que en Argentina hizo 10 estadios, cuando en todos lados hacía 3 o 4. Ahí no sé si respondí exacto a la pregunta, pero un poco es hacer un poco más de research, ¿viste? Buscar porque quizás entiendes una oportunidad que otro no está viendo, ¿no? Y por ahí de repente el punk se está poniendo de moda, pero nadie le está poniendo el foco ni a eso. Ahora creo que hay un resurgimiento de la escena punk muy fuerte y quizás está pasando desapercibido, ¿no? Yo a ese ejercicio le llamo meterse a las piedras a ver qué es lo que viene, ¿no? Y es justo, creo que es mucho una labor de buscar en internet qué es lo que está sonando, ser curioso, ser esa persona que se para en el show emergente de 50 personas, pero que puedes ver cómo justo empiezan a gestar las cosas y eso después te da una ventaja, cómo justo empiezan a gestar las cosas y eso después te da una ventaja competitiva alrededor de qué es lo relevante o qué, pues parece ser algo inevitable, ¿no? Yo creo que después de años haciendo esto, desarrollas un ojo para ver cuando hay algo especial sucediendo. Oye, Matías, y por otro lado, un tema que ha sido un tema con todo esto de organizar conciertos, de hacer eventos masivos, ha sido el alinearse
con el interés sustentable que tiene el país por reducir su huella de carbono o generar menos desechos, ¿no? Eh, en esta materia, un poco, ¿ustedes cómo han avanzado en este frente? Siempre le dimos mucho oído a eso, de hecho fuimos como los primeros tuvimos la suerte de promover shows de artistas que nos lo impusieron primero, caso de, no sé, Jack Johnson, por ejemplo, y Radiohead, por nombrar el otro que mencioné hace un ratito, que sí o sí te obligaban a que los generadores, bueno, que compenses la huella de carbono con lo que gastan en el show, que es una práctica que en medio nos impusieron y luego nosotros la tomamos como propia y la seguimos practicando siempre. Siempre tuvimos esa libertad a la hora de producir y de prestar la atención a eso, entonces no solo la sostenibilidad o ecología o sustentabilidad, sino también, digamos, estar atento también a movidas solidarias o a, bueno, si ustedes, fuimos, por ejemplo, una productora siempre pionera en, bueno, si hubo un terremoto o una inundación o lo que fuera, juntemos a los artistas con los que trabajamos siempre y hagamos un concierto solidario, sí o sí, sí o sí, o sea, y siempre ha sucedido así. Y nos enorgullece hacerlo y lo vamos a seguir haciendo porque creo que siempre te vuelve bien eso que tú inviertes. Y lo mismo con digamos, con la sostenibilidad. Los generadores que utilizamos han sido siempre estos o gas natural o energías renovables, en fin. Y si un artista lo pide, sí, y si no lo pide también, tenemos tachos de reciclaje, etcétera, con lo cual ya es una práctica habitual, por lo menos en lo que es nuestra productora y lo que nosotros hacemos. Si el artista lo pide, mejor, pero si no, nosotros ya lo incorporamos como algo propio, ¿no? Yo espero ya que llegue el momento más temprano que tarde en el que alguien pueda solucionar el, la cantidad de energía per cápita que se puede consumir por persona. Yo también, ahora bien, es difícil porque si tú miras lo que gasta en energía, digamos, en traslado una gira, es un montón. Si lo comparas igual con otra industria, como la automotriz o la telefonía o lo que fuera, es muy poco, es insignificante. No está el problema tal cual. Quizás lo que nosotros vemos es una oportunidad de comunicar y de ser un canal de awareness de eso y no tanto que te preocupe porque tú estás contaminando, ¿no? Porque en definitiva estás contaminando algo muy pequeñito comparado con otras industrias. Pero bueno, es importante transmitir el mensaje. Sí. No, y es importante saber eso, que incluso en estos grandes eventos donde pareciera que pueden ser de las causas de más contaminación, pues sigue sin estar realmente ahí el problema que enfrentamos ya como sociedad o como humanidad, ¿no? Son otro tipo de actividades humanas las que están generando el mayor impacto ambiental. Matías, acá ya estamos casi por cerrar la entrevista, nada más me quedan dos preguntitas. Me quedaría un rato más, ¿eh? No tengo un placer. Fenomenal, pues por acá nos podemos quedar si es que surge algo más. Em, pero bueno, de todo esto que hemos platicado, claramente yo creo que ya la audiencia pues vio que es un temón organizar cosas a esta escala, hacerlo de manera tan seguida durante tantos años, además con un montón de vertientes, como dices, ¿no? Que si el tema de la inflación, de la moneda, la economía local, cómo es el mercado naturalmente. Pero para ti, ¿qué es lo más difícil de todo esto? Porque como te decía, ¿no? Promover y organizar conciertos es la máquina de los problemas que me son lanzados cada 3 minutos, pero ¿cuál dirías tú que es el más retador? Bueno, igual a mí, primero, festivales es algo, tiene como un ciclo, o sea, lo más divertido obviamente es la etapa de booking y crear el festival y pensar qué va a estar de moda en el momento que lo vas a hacer y apostar un poco a artistas que estén creciendo y luego la satisfacción de ver que esa apuesta funcionó y que el show fue impresionante. Eh, Luego, bueno, pasas por eso, ¿no? Por la euforia del booking y de la etapa inicial. Luego un poco la crisis o el estrés en la venta, que sí, que vende, que no vende, que qué sé yo. Y luego también en la satisfacción de cuando sale bien y el estrés máximo cuando te cae una lluvia o te sale mal. Con lo cual, de vuelta,
como decía al principio de esta charla, es mantener un poco, tratar de tener la calma y decir, ok, tratar de desprenderte un poco de que tu vida no es el problema es el problema y tu vida es otra cosa. Y luego somos simplemente esto, ¿no? Un emprendedor que estás haciendo esto, que funciona, que ojalá funcione bien, pero si funciona mal, no se te tiene que ir la vida en eso. Creo que guardarse uno la salud mental, emocional, es clave para poder sobrevivir y estar muchos años haciéndolo y disfrutarlo, ¿no? Porque si estás todo el tiempo estresado, angustiado, como suele pasarte cuando quizás hay variables que no manejas, como decías antes, es muy fácil caer en el estrés. Así que ese desafío de entender de esa despersonalización que es importante es muy compleja. También me ha tocado mucho esto de por ahí salirnos de la zona de confort y podernos hacer otros shows, otro tipo de espectáculos y darte cuenta que cuando, cuando haces algo que no es parte de lo que quizás te salía naturalmente bien y no te va a salir tan bien y encima la vas a pasar mal, peor cuando las cosas no funcionan, ¿no? Quizás cuando estás haciendo un concierto que realmente te gusta, si no funciona mal, te da mucha lástima, pero a su vez, nada, es espectacular que estés haciendo un show, no sé. Air, el otro día hice Air, Moon Safari, tuve la chance de ser el promotor del show de Air. Alucinante. Y bueno, es un buen problema. Tardaba la gente en ingresar al recinto, pero estamos haciendo un show de Moon Safari, le decía a mi equipo. O sea, tranquilo. O sea, al fin y al cabo tienes ese confort de que por lo menos estás haciendo algo que, como bien dices tú, es padre. Ahora, si te toca este mismo estrés y estás en, como me ha tocado a mí, Arabia Saudita, a 10.000 kilómetros de distancia de tu casa, sin poder comunicarte con tu familia, en un idioma que no conoces, con gente que no te cumple lo mínimo que te debería cumplir, etcétera, y que la estás pasando como el orto, decís, no vale la pena. prefiero hacer un safari en un show, un pequeño show y no estar en Arabia Saudita en un show gigante y estar pasándola como el orto. Con lo cual elige bien los shows que haces. Si te vas a estresar al mismo tiempo, por lo menos estás haciendo un show que te gusta, trata de hacerlo bien y no te metas en mega aventuras gigantes, megalómanas, como decimos bien, llevándote al extremo y que encima la vas a pasar mal. Un poco ese balance. Claro, eso me recuerda a... Leí la vida de David Lynch. Tiene un libro muy padre que se llama Room to Dream. Ah, buenísimo. Soy muy fan de David Lynch. Sí, pues justo ahí es donde cuenta este momento de su vida donde le encomiendan hacer las películas de Dune y que es un proyecto que desde que llega a su vida él pues, realmente no le encanta, ¿no? Entiendo perfecto, sí. Pero es tanto el dinero que le ofrecen, es tanto también como el hype que hay alrededor de él como como un gran, un director en potencia para hacer cosas así de imaginativas, que pues accede. Y justo ya después de que sale la película y es considerado para los estandartes de ventas de boletos de cine un fracaso, y una de las grandes reflexiones que él tiene es que, bueno, a ver, si yo hago algo que viene de mí y lo pongo al mundo y fue un fracaso, pues por lo menos me hice feliz a mí en el proceso de hacerlo, ¿no? Pero si es algo que no me hace feliz y aún así lo lanzo y es un fracaso, pues se siente como un doble fracaso. Entonces, nunca más una de esas. Absolutamente de acuerdo con el gran David Lynch. Absolutamente de acuerdo. Gran enseñanza de vida. Sí, coincido. Pues Matías, yo creo que ya sé para dónde va la respuesta de esta pregunta, pero siempre me gusta hacerla para cerrar muchos de los capítulos de este espacio. Y es preguntarte si a ti todo te sale estúpidamente bien en los próximos 10 años, ¿no? Así bien de que hasta te ríes de que, wow, yo decía que iba a pasar A, B, C, I. Pasó todo eso en ese orden. ¿Cómo luce ese escenario para ti? ¿Qué hay en él? Uf, qué difícil. No, la verdad que, eh, o sea, primero esta calma y felicidad, ojalá que sí, que pueda, esto que te conté en toda la charla que suena muy bonito y muy también aspiracional, que sea cierto y que esté ahí, ¿no? Que me pueda no estresar por grandes cosas. Quizás una de las cosas a la que aspiro es trabajar un poco menos, así de simple, porque los últimos años han sido muy, muy intensos
y bueno, y viene el tiempo un poco quizás hacer menos, pero cosas mejores y no tantas, como decíamos antes. Eso para empezar. En fin, me gustaría esto, más estabilidad, más calma, un poco más de previsión, aunque me divierte el caos, me divierte encarar nuevos proyectos todo el tiempo. También esto de, ok, probar, siempre seguir en la senda de proyectos que me apasionen, ¿no? Eh, por lo menos yo soy un optimista en general de la realidad y de lo que se avecina. Siempre pienso que viene algo mejor, por supuesto. Pienso que estamos viviendo un momento apasionante de cambios de paradigma, de que nunca hubo tanta música. También se vienen desafíos nuevos, el AI, ¿viste? Que no sabes descifrar si algo fue creado por un humano o no, y esta generación, o sea, esta época de distracción absoluta, ¿no? En la que vivimos, que se puede extremar o no. Pero bueno, nada, si tengo cómo me gustaría verme en 10 años, así, siguiendo haciendo lo que me gusta, pero con calma, dedicándole tiempo a mi familia, eh, bueno, siendo sanos, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, en proyectos que me apasionen y no forzándome a hacer cosas que quizás me saquen de esta zona de confort. Me encanta, yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Matías. Un placer, Artemio. Muchas gracias a toda la gente que llegó de la conversación. Quiero pedirles, por favor, dos cosas. La primera es que si están viendo este capítulo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal y regálenos un comentario porque eso nos ayuda a llegar a más personas y no les cuesta un solo peso. También por otro lado, si conocen a cualquier joven productor, manager, músico o realmente cualquier persona que se encuentre en esta carrera que es llevar música al mundo, por favor compartan ese espacio con ese individuo ya que los estamos buscando a todos. Muchas gracias por escuchar un capítulo más y nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Artemio. Un placer.